Las proteínas, cuando se miden con esta unidad, se sabe que van entre 10.000 a 1.000.000 de datos. Por ejemplo, cuando se ha determinado, cuando se ha aislado y se ha comprobado cuál es el peso de la mioglobina, se ha encontrado que tiene una masa, un peso de 16.000 daltons. También se sabe que las moléculas de ADN de un ser humano no es una sola molécula, ya hemos dicho que son muchísimas moléculas, pero una sola molécula puede tener longitudes diferentes como esta, por ejemplo, 2 metros de longitud si tú comienzas a extender. No solamente hay que tener en cuenta la masa, sino también hay que tener en cuenta el espacio que ellos van a utilizar. Por lo tanto, las biomoléculas están compuestas de no solamente de átomos, sino de otras moléculas más pequeñas. Esas otras moléculas más pequeñas se denominan monómeros. O sea, la célula no va a comenzar a fabricar, por ejemplo, la célula de nosotros, no va a comenzar a fabricar a la glucosa uniendo los carbonos, poniéndole los oxidridos, el oxígeno, no. Ella utiliza de frente la glucosa. La glucosa es un monómero de un tipo de biomolécula. ¿Okay? Los monómeros se pueden polimerizar mediante mecanismos de polimerización o eliminando agua. Y los monómeros pueden formar enlaces de tipos covalentes, pero también de enlaces no covalentes. Por lo tanto, si yo quiero sintetizar una biomolécula, necesito de estas herramientas. Necesito de un monómero, necesito hacer reacciones de condensación o de eliminación de agua, o necesito formar tipos de enlaces. Y recuerden eso, el carbono no es el más abundante de la corteza terrestre, sin embargo es el más abundante en los seres vivos. Se encuentra puro como grafito diamante, se encuentra combinado en los seres vivos, principalmente formando sales. Ustedes conocen muy bien las caparazones de los crustáceos, por ejemplo, en algunos insectos, y ahí ustedes van a ver sales que pueden ser de silicio o carbonato. Su importancia radica en que el carbono siempre va a estar presente en los seres vivos. Dice, hace 150 años se denominó un compuesto orgánico, y la orgánica, la química orgánica, nace justamente con este elemento. Ahí tiene una gran facilidad para enlazarse con otros átomos pequeños, puede formar enlaces simples, dobles y triples. Conocemos un elemento como es un monómero, como es el dióxido de carbono, que es un componente secundario de la atmósfera y que contribuye, saben ustedes, al efecto invernadero. Nosotros, los seres vivos, la mayoría de los seres vivos, producen este dióxido de carbono. Por lo tanto, los seres vivos contribuyen al efecto invernadero. Las poblaciones del siglo pasado han sido mucho menores que las de este siglo. Por lo tanto, no son las chimeneas de las fábricas las que crean el efecto invernadero, sino las chimeneas de los seres vivos los que crean el efecto invernadero. Hasta que no entiendan eso los científicos o la gente que dirige, nos van a tener con eso del medio ambiente y tontería y media. ¿Okay? Antes yo tenía un aula y tenía 10 o 12 alumnos. Por lo tanto, la emisión del carbono, porque usted no puede vivir sin respirar, ¿no es cierto? Todo el tiempo está botando CO2. La emisión del CO2 en este ambiente era sumamente reducido. Miren cuántos son ustedes ahora. ¿Cuánto de oxígeno hay acá? El CO2 está compitiendo por el oxígeno que podría estar acá. Por lo tanto, la calidad de respiración para ustedes, para sus células y para mí también es menor. ¿Y dónde se va ese CO2? Un poco tal vez lo tomarán las plantas, pero la gran mayoría, dado que es un gas,
tiene que irse. Son chimeneas vivientes y andantes. El monóxido de carbono, el CO, es un gas tóxico porque interfiere en la capacidad, por ejemplo, este es un ejemplo de la hemoglobina cuando se une el oxígeno. Nosotros no eliminamos monóxido de carbono, lo eliminan los autos. Al aumentar las personas, todas quieren tener una vida más confortable. Por lo tanto, ha aumentado la cantidad de vehículos en nuestro medio. Entre lo que nosotros votamos el CO2 y el CO, más que suficiente para hacer efectos verdaderos. Más que suficiente. Miren las cantidades de monóxido. Y acá ese es un problema porque va contra, por ejemplo, los organismos que tienen esta proteína que viene a ser la hemoglobina. ¿Okay? Bien. El carbono puede llegar a tener o a formar moléculas entonces o biomoléculas muy complejas. El monómero, por ejemplo, en este caso es una glucosa y puede formar una biomolécula como en el caso de la celulosa, ¿okay? Que es la unión de muchos de estos monómeros. Entonces vemos acá los carbonos que están ahí formando la molécula, pero a la vez vemos que esta molécula puede estar formando enlaces para formar esta cadena de la celulosa, que es una biomolécula. Por otro lado, podemos tener bases nitrogenadas, como en el caso de acá. Acá tenemos bases nitrogenadas que vienen a ser monómeros y podemos formar moléculas complejas como estos, los ácidos nucleicos. Por ejemplo, acá hay una partecita del ADN, que además tiene otro monómero, tiene otra molécula que vienen a ser los fosfatos que se unen. ¿Okay? Entonces, unidades de bases nitrogenadas con el fosfato, ¿ok? Que vienen a ser los desoxi, porque no tienen acá el OH, se van a unir para formar las cadenas de ADN. Esta es una biomolécula. Este es un monómero y esto es un polímero o biomolécula. Podemos tener, en el caso de las proteínas, aminoácidos, como en este caso, que después se pueden unir esos monómeros y formar estructuras más complejas. Acá, por ejemplo, vemos la glucosa, que se une no para formar celulosa, sino es el mismo monómero. Pero, ¿qué diferencia con este de acá? La diferencia está en el tipo de enlace que forma. Acá forma enlaces beta, en cambio, acá forma enlaces alfa. Las glucosas unidas mediante enlaces alfa son las características o son las que van a traer como molécula, como biomolécula a el almidón. Una de las cadenas del almidón es la amilopectina. Moléculas de celulosa, que las vemos que están ahí, estas se pueden empaquetar por un proceso bioquímico hasta formar lo que son las fibras, que es lo que ustedes pueden observar. Las fibras, pero no ven las moléculas, no las ven. Cuando ustedes ven en su microscopio, miran esto, pero no ven esto. Se deberían de preguntar, ¿y esto cómo está formado? Nada de lo que ustedes ven en un microscopio de acá va a darles una respuesta, ¿no? A través de una microscopía electrónica podrían ver esta estructura, pero no llegan a esto. En una resonancia magnética nuclear podrían observar esto. Las proteínas pueden juntarse y formar polímeros también bastante complejos, o biomoléculas complejas. Por ejemplo, esta es la representación de una molécula compleja que son las inmunoglobulinas. ¿Okay? Miren lo compleja que es esta proteína. Y es la que está involucrada en los procesos de defensa en el sistema inmune. Una de las proteínas que están involucradas. Por acá tenemos
también cadenas de aminoácidos que se han organizado, y miren ustedes, acá forman 4 cadenas, 1, 2, 8, tienen 8 cadenas, y acá tienen un grupo que es inorgánico, que se denomina grupo M. Esta solita se llama mioglobina. La naturaleza ha hecho que la mioglobina pueda interaccionar con las moléculas de oxígeno, también interaccionan con las de CO, pero en los organismos evolucionados tenemos otra proteína más compleja que esta, que viene a ser esta, que es la hemoglobina. La hemoglobina son 4 cadenas, fíjense, 4 monómeros. Si nosotros estudiamos cada uno de estos monómeros, es muy parecido a este de acá. Cada monómero tiene un grupo M. Estos monómeros se han organizado, existen monómeros de tipo alfa, monómeros de tipo beta. Esto se llama hemoglobina, esa es la que transporta el oxígeno, y la que siempre ustedes están preocupados que si bajó y que si subió, para ver si están anémicos o no están anémicos, ¿cierto? Y puede haber alteración en un aminoácido de esto y hace que usted tiene la proteína pero está anémico. ¿Por qué? Porque puede ser un aminoácido que tiene que ver con este punto, con la interacción con el grupo N. Es el grupo N el que lleva el oxígeno, el que transporta el oxígeno. Si el aminoácido que está involucrado es diferente, en lugar de ser un aminoácido de tipo ácido, es un aminoácido de tipo básico, jamás va a hacer interacción con este. Por lo tanto, la forma de esta proteína, la estructura de esta unidad aquí va a cambiar. Y al cambiar, no va a llevar oxígeno. Entonces, usted no es que está anémico porque le falta proteína, porque le falta hemoglobina. Puede estar anémico porque hay un desorden genético que hace que uno de sus aminoácidos principales haya cambiado. Entonces, yo por eso es que a veces no le hago caso a los médicos, porque ellos todos quieren curar la anemia dándoles toneladas de fierro. Oiga, mire, cada vez se ha demostrado que eso de las toneladas de fierro son para las poblaciones pues, que realmente no tienen comidas de tipo animal o qué sé yo. Pero para las poblaciones normales, a nivel molecular, son otros los problemas. Pero como no maneja la parte molecular, nadie quiere irse acá a ver la estructura, entonces no saben. Y lo único que saben, que han venido repitiendo años y años, es darle fierro, darle fierro. Mujer embarazada que llega a salud, sale con su bolsa de fierro. Ojo, que el fierro es tóxico. Pero vaya a hacerles entender. Es un poco difícil, hay mucha soberbia en nuestros profesionales y en nuestra gente, que hay muchísima soberbia. Piensan que lo saben todo. Yo, por el contrario, pienso que no sé nada. El conocimiento que yo tengo es obsoleto para la actualidad. Es obsoleto, les soy sincera. Yo me he ido a la Universidad de Lund, me he sentado a escuchar una clase y hay un montón de cosas que yo quedo ya en la nube. Y son chicos de 18, 19 años que están siguiendo la carrera de biología. Y manejan toda una serie de técnicas, conceptos y todo que sí, yo por eso la primera vez que tuve la oportunidad de ir allá a la universidad y poder participar, bueno, como oyente, pues yo vine acá y le dije al director de la escuela, ¿sabes qué? Yo no más vuelvo a dedicar biología. Soy obsoleta, busca a alguien que lo diga. Le digo, estás loca, ¿quién lo va a editar?
Y por eso me ven hasta ahora, pero yo hace rato que pedido que me cargue. Tal vez sea buena para ir a biología general, ¿no? Que puedo tener, tengo muchos conceptos, pero sinceramente yo les digo, yo les exijo, pero ni siquiera es para que estén así, bueno, cada vez la brecha entre el conocimiento que esas generaciones de jóvenes tienen allá y de ustedes, cada vez es así abismal. Es muy grande. Una de las cosas que yo les dije a mis hijos, hacen la carrera de acá y se van afuera a estudiar, a ponerse al día. Sí, se fueron afuera, pero ya no quisieron regresar. Ninguno regresó y por eso es que me ven viendo, juntando la platita para ir a verlos y esas cosas, ¿no? Pero es cierto, es un abismo, es un abismo. Yo sé que del grupo de ustedes muchos van a salir, sé que de la universidad porque tengo, justo fui alumno, porque tengo una exalumna de acá, que es doctora, tiene ya dos, es PhD y tiene su segundo PhD. Y les conté, creo, ¿no?, que ella identificó unas proteínas en las beterragas, y a partir de las beterragas, porque en Europa sacan azúcar de la beterraga, pues tienen cantidad, y haciendo los estudios bioquímicos y moleculares, pudo ver que esta planta tenía una proteína que son las legohemoglobinas. Y cuando le estudia la estructura de un tipo de legohemoglobina de una variedad de beterraga, coincide muchísimo, en más o menos 89%, la estructura de la hemoglobina fetal. Porque es diferente, ¿eh? La hemoglobina de los fetos son diferentes a la hemoglobina que ustedes tienen, ¿eh? Es diferente. ¿Se imaginan ustedes un feto ahí encerrado y que tiene que coger el oxígeno? ¿De dónde coge el oxígeno? El poquito oxígeno que la madre lleva en la sangre. Por lo tanto, su hemoglobina tiene que ser diferente. Es diferente. Y ahí encuentra que esa proteína de las beterragas se parece estructuralmente mucho en eso. Eso fue su tesis del primer doctorado. Toda Europa se la quería llevar por ese conocimiento, se la llevó a Inglaterra, la Universidad de Exeter, y allí montó un bioreactor para poder producir en mayor cantidad la proteína. Ella la aisló, aisló el gen, la metió en una bacteria y lo que comenzó a hacer es en una E. coli producir un montón de la proteína esta y comenzaron a producir sangre con hemoglobina para los niños prematuros o para las madres que tenían RH negativo y hacer las transfusiones. Entonces, indudablemente las empresas estaban como locas, todo el mundo quiere ganar plata. ¿Y de dónde salió? De aquí. ¿Con quién se formó? Con la profesora más difícil que tienen en su carrera. Le hice padecer terriblemente. Yo le hice todos los días, le decía, tienes que aprender la parte básica. Tienes que aprender la parte básica. Y bueno, la chica se colocó. Sí, se la tomó en serio. Sí, manejaba. Ya llegó un momento, enseñó acá. Llegó un momento, como todos mis alumnos, como los que están enseñando, que me superaron, ¿no? Ya conocen otras materias, manejan muy bien las bioinformáticas, todas las técnicas moleculares, conocían todo lo que es formación. Entonces, sí se puede. Eso les hace demostrarles a ustedes que sí se puede. ¿Ella es más inteligente que ustedes? No. ¿Sacrificó? Sí. En lugar de estar vagando, viendo tonterías, leía más sus libros que sí se puede. Por eso pudo obtener una beca, la beca de Carolina, de la Fundación de Carolina. Ella se fue con beca a pagar 1.500 euros mensuales de pagar la beca de Carolina durante 5 años para hacer su doctorado. Pero, como le digo, así como ese, hay muchos. Ese es uno de los casos que yo tengo porque
A través de ella, que tanto me rogó que vaya a su sustentación cuando se iba a graduar como doctora, no pude llegar yo ahí. Ella lo hizo en octubre, yo llegué todavía en el mes de enero del año siguiente. Fui a visitarla y ahí pude ir a la universidad, donde es una universidad que produce muchos premios Nobel. Y la gente ahí es sumamente simpática. Hay alumnos de todas partes del mundo, chinos como no se imaginan. Ella me decía, los chinos son invadidos. Así que sí pueden, ustedes pueden, pero como tienen que ustedes tomar su decisión, nadie se lo tiene que decir. A ella tenía 2 hermanos y la fastidiaban, y era la mayor, que sí, que toda la vida estaba en los libros, que no sé qué, que por acá. Y bueno, de los 3 ella no falleció, su hermano falleció, pero en realidad ella era la que yo los conocía a los 3, conozco a su familia, muy así de lejos, pero los conozco, por esa, era bien peleadora, bien luchadora. Sí se puede. Hay que solamente sacrificar. El otro punto de bioquímica es la energía. La energía que vamos a estudiar es la capacidad para extraer y transformar esta energía del entorno. Podemos ver cómo debemos saber cómo absorbemos esa energía, cómo la transformamos. ¿Por qué? Porque la energía se va a utilizar para el trabajo osmótico, para el transporte de materiales dentro del interior de la célula, para la biosíntesis justamente de los componentes celulares y para el trabajo mineral. Entonces, obligatoriamente tenemos que saber cómo nosotros, que no somos plantas, de dónde extraemos la energía. ¿Cómo extraemos la energía? ¿Okay? En el caso de la bioquímica como ciencia, esto es solo para que ustedes lo recuerden, porque lo deben de tener también súper fresco, cuando desde el punto de vista biológico deben conocer las características de los seres vivos, ¿okay? Deben de entender desde el mundo biológico qué es la vida, ¿no? y las manifestaciones de esta vida es la que estudia la bioquímica. ¿Okay? Generalmente la vida no la podemos definir, es muy compleja, ¿no? Muy compleja, pero sí podemos mirar sus manifestaciones. Por lo tanto, es la bioquímica la que es responsable de traducir esta información de las manifestaciones y de esa manera poder tratar de entender qué es la vida, que es muy compleja. ¿Okay? Daniel Hochland falleció en el 2007, él y su esposa se dedicaron al mundo de la bioquímica. Él describe 7 atributos para caracterizar la vida. Primero dice que los organismos deben de tener un programa o un plan para organizado para que se dé la vida. Luego dice, para que se dé la vida debe de saber improvisar. Hay improvisaciones, lo cual le va a garantizar la supervivencia. Luego dice, para haber vida debe haber una compartimentalización. Quiere decir que los organismos tienen que separarse del entorno. Así sea una célula. Ustedes ven que dentro de la célula hay estructuras subcelulares, entonces se han separado del entorno. Deben de tener energía, o sea, deben de saber formar energía para la vida. Por eso llevan a cabo muchas reacciones. Para que un organismo sea vivo, debe tener la capacidad de regenerarse, puesto que siempre lo estamos desgastando. Debemos de tener la capacidad de adaptación, adaptabilidad. Generalmente, en nuestro medio actual, cómo los organismos responden a estos cambios ambientales. Y debe tener la capacidad de aislamiento, debe decir que aísla procesos de rutas metabólicas. Tenemos la misma organela, por ejemplo, y sin embargo, esa organela puede estar haciendo funciones
que diferentes funciones dentro de la misma organela y diferentes organelas, diferentes funciones dentro de lo que es la célula. Entonces hay un aislamiento. Ya no estamos hablando del entorno, del medio ambiente, sino dentro de su propia organización. A eso se llama el aislamiento. Y acuérdense ustedes, la organización de la vida, siempre el biólogo actual tiene que mirarlo desde el nivel subatómico hasta lo que es la biosfera. Nivel subatómico, entender cuál es el nivel atómico, cuál es el nivel molecular, cuáles son los órganos celulares, el nivel celular, el nivel pluricelular, el nivel de población. El que estudia ecología tiene la obligación de irse acá atrás, porque después no sé qué cosa dice. ¿Cómo sabe el comportamiento biótico o abiótico de esa comunidad si no sabe cuál es el comportamiento biótico o abiótico de cada uno de los miembros de esa comunidad? ¿Cómo puede inferir, cómo puede planificar algo sobre esos ecosistemas si este conocimiento está vacío? Dentro de esa entonces complejidad, la organización tiene organizaciones abióticas y organizaciones bióticas. Los niveles abióticos son el nivel subatómico, el nivel atómico y el nivel molecular, donde están las biomoléculas o complejos supramoleculares. Cuando uno varias biomoléculas, me llevo al complejo supramolecular o a las organelas celulares. En el nivel biótico tengo el nivel celular. Ahí recuerden ustedes estos dos tipos de células que estudiaron, en qué se diferencia desde el punto de vista molecular a los procariotes de los eucariotes. ¿Okay? Cómo es el tamaño de estas células, cómo varían, ¿no?, dentro de la estructura. ¿Qué hace cuando tú haces compartimientos? ¿Por qué los procariotes pueden tener un tipo de respuesta y los eucariotes de repente algunas veces tienen algunas ventajas? Generalmente es por esta subdivisión que tienen. Cuando tú eres un organismo único, tienes 6 caras acá. Cuando tú eres un organismo que te has dividido, o sea, estás compartimentalizado, puedes estar acá, tienes más acción de todos los elementos, ya no tienes una sola molécula con 6 caras, ya tienes por ejemplo acá 8 y cada una tiene 6 caras, o tienes acá 100 y cada una tiene 6 caras. ¿Dónde va a haber mayor efecto? ¿Quién va a tener mejor respuesta ante los procesos bioquímicos? Pues para eso se sirve recordar estos de tamaño. Las células eucariotas, recuerden que dentro de ellas tienen que diferenciar a las células animales y a las células vegetales y ver las organelas que los diferencian. ¿Okay? Ahí yo he puesto un montón de cosas, pero que ustedes lo tienen en su libro. El nivel pluricelular involucra tejidos, órganos, sistemas y aparatos. El nivel de población considera los organismos de una misma especie, no como individuos concretos, sino desde el punto de vista de relación que se establece entre ellos en el espacio y el tiempo. Y el nivel de ecosistema va a estudiar el conjunto de poblaciones de diferentes seres que viven interrelacionados, las llamadas biocénticas. La biocenosis va a dar lugar a condiciones físico-químicas donde vamos a encontrar el llamado biotopo, ¿no? Y ese conjunto de biocenosis y biotopos son los denominados ecosistemas. El conjunto de ecosistemas en la Tierra o la biosfera puede ser considerado actualmente el nivel más complejo, porque hasta ahí hemos entendido. No sabemos si más adelante esto quedará en el pasado. ¿Okay? Entonces hay niveles de organización bióticos, abióticos, y cada uno de ellos
va a llevar desde el átomo a entender hasta los ecosistemas. Y la bioinformática es una ciencia adicional que nos va a ayudar a comprender los procesos que se están dando actualmente. Actualmente no solamente está la bioinformática, sino la proteómica, la genómica, la metabolómica, y todos se basan en lo que es el análisis matemático, en la simulación del proceso, en el análisis de dianas potenciales, en la organización del microchip, para poder entender. Tanta información tenemos que no hay otra manera de entender. En líneas de investigación que se hagan en la bioinformática, genómica y proteómica comparada, convergencia del MSD. Aquí tenemos un egresado el Instituto de Kaplan ha hecho el doctorado justamente en esta línea de investigación. Bioinformática necesita de la estadística y matemática, bioquímica, fisicoquímica, de la informática semestral, de la microbiología, de todas las ómicas, proteómica, genómica, y de la biología molecular, genética y de evolución. Eso permite que puedas detectar las huellas digitales, ya sea a nivel del tacto, ya sea a nivel de la vista, que es como funcionan ahora nuestros DNI o nuestro pasaporte. Te permite saber bajo esta información toda tu ADN que tienes, y de esa manera poder buscar qué gen es el que está dañado. Y a través de los chips, ¿no? Por ejemplo, acá hay chips humanos del genoma humano, acá hay un chip del genoma de rata. Pueden ser introducidos y corregir esas anomalías. Eso es lo que te da ahora. Todo eso muchas veces se hace en el ordenador primero, después se lleva a cabo en los organismos. Bueno, se ha hecho en los ratones, se hace en las plantas, que son organismos que son muy complejos, porque tienen 8 o 16 copias del mismo genoma. Es muy difícil trabajar en plantas. Y otra cosa, ¿ya estamos en la hora? ¿Por qué no me dice? El profesor debe estar ahí. Otra de las cosas que deben de leer es las interacciones